Mis hermanos, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación a la tarea del día de hoy. Para comenzar, vamos a dar inicio con la elevación de pensamiento y le pedimos el favor a nuestra querida hermana Armila que nos colabore. Buenas tardes para todos, dándoles la bienvenida a este momento maravilloso que nos permitimos la tarde de hoy, de reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para agradecerle a nuestro Padre Dios esta oportunidad grandiosa que nos ha regalado el día de hoy. Amadísimo Dios de infinita caridad, gracias te damos una vez más por la vida que nos ha concedido, por habernos invitado a ser parte de esta bella doctrina de los espíritus. Gracias, Padre Santo y Misericordioso, y a todo el equipo de trabajadores de la Buena Nueva que nos acompañan, que nos asisten, que nos orientan y que nos ayudan en este caminar doloroso por este mundo, por este planeta de la Tierra. Gracias, amado Dios, por habernos enviado a tu divino Hijo, amado Jesús de Nazaret, para mostrarnos el camino, la verdad y la vida, y para enseñarnos que después del dolor y del sufrimiento encontraremos la calma y la luz. Gracias, Señor. Invitamos a todos nuestros amigos y familiares a este gran concierto de esta tarde a través de la voz del doctor Fabio Villarriaga, para adquirir esos bellos conocimientos, para llenarnos más del conocimiento a través de la palabra que nos ha preparado nuestro querido amigo y doctor Fabio Villarraga. Te rogamos, Señor Jesús, lo bendiga, lo envuelva en vibraciones de mucha paz, mucha armonía y sobre todo mucha luz, para que su verbo sea fluido e inteligente, para que todos podamos entender su palabra y nutrirnos de ella. Gracias, Señor Jesús, por esta tarde maravillosa y que se haga la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, y que así sea. Que así sea. Gracias, Armila, por la oración. Entonces, la presentación del día de hoy está a cargo de nuestro querido Fabio Villarraga. Él es médico de profesión. Es presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca, también es presidente de la Asociación Médico Espírita de Colombia, es director del Centro Espírita de Senderos de la Esperanza, es un gran trabajador espírita y también ha colaborado en la Asociación Médico Espírita Internacional. El tema con el que nos va a ilustrar el día de hoy es la pandemia del coronavirus bajo la visión espírita. Entonces te damos la palabra, Fabio, y pues recordarles a los que están en esta sala mantener por favor sus micrófonos apagados. Cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengan, por favor por medio del chat, con mucho gusto. Al final de la conferencia daremos lectura. No, bueno, sí, sigue entonces, Juan. Tranquilo. Buenas tardes. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Se ve? Bueno, ya sé. Listo. Entonces, bienvenidos a Rutas de Luz. Entonces, el mensaje del día de hoy fue sacado del libro de Momentos de Sabiduría, ¿sí? De Juana de Ángelis, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. No critiques, procura más bien colaborar a todos sin hacer crítica. Entonces, como se ve en la imagen, nosotros debemos de procurar colaborar a todos, ¿sí? Colaborar a nuestro equipo de trabajo o en el entorno en que nos encontremos.
siempre debemos de colaborar sin hacer alguna crítica, ¿sí? Porque nosotros somos seres sociables. La crítica hiere y a nadie le gusta ser herido. Entonces, como podemos ver en la imagen, cuando nosotros criticamos a alguna persona, cuando lo hacemos de mala manera, lo que estamos haciendo es lastimarla psicológica y emocionalmente, ¿sí? Y además, nosotros cuando vamos a hacer alguna crítica, nosotros debemos de siempre hacerlo de una buena forma, con amor, cariño y fraternidad, ya que esta forma no se las... La persona que acostumbra a criticar muy pronto queda aislada de todos. Entonces, como se ve aquí en la imagen, cuando nosotros criticamos y le vemos siempre lo negativo a las personas, muy pronto nos va a pasar lo mismo a nosotros. Cuando nos encontremos en una situación difícil, pues también nos van a criticar y no nos ayudarán. Si alguna vez, alguna cosa, si ves alguna cosa errada, habla con amor y cariño, procurando ayudar. Entonces, aquí vemos en la imagen, está haciendo una observación, ya sea a la hermana, a la esposa o a alguna amiga, y que ella está reconociendo su error, su falta, y lo está aceptando. De esta formamos una autocorrección. Pero, sobre todo, procura corregir a los otros con tu ejemplo. Entonces, un ejemplo claro es nuestro querido Maestro Jesús, que siempre corregía a los demás con su moral, su palabra. Él era un espíritu muy elevado que siempre trataba a las personas con amor y fraternidad. Muchas gracias y que Jesús nos bendiga. Bueno, entonces le damos gracias a Juancho por su exposición, lo hizo muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con la tarea, entonces le damos la palabra a Fabio con el tema de la pandemia del coronavirus bajo la visión espírita. Muchas gracias para todos. Un saludo muy especial a toda la familia Espírita Rutas de Luz, con quien tenemos muchos vínculos espirituales, afectivos, y esperamos que podamos compartir estos conocimientos y si hay alguna pregunta al final, pues con mucho gusto, ¿no? Vamos entonces a hacer una presentación de esta pandemia del coronavirus bajo la visión espírita. Y nos vamos a basar también principalmente en la última obra de Edivaldo Pereira Franco, en el rumbo del mundo de regeneración, donde el espíritu de Manuel Filomeno Miranda realmente hace un recorrido histórico de esos antecedentes y de esa situación o esa visión espiritual de la pandemia, los trabajos que han hecho desde la espiritualidad y cómo se aportan todos estos conocimientos desde esa dimensionalidad para comprender estas enfermedades que abarcan múltiples países y que corresponden a procesos enmarcados dentro de las leyes divinas, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando pues en el tema, y para ello, primero que todo, comprender que un pequeño virus como es este, del coronavirus, tiene al mundo en realidad durante algún tiempo paralizado, con restricciones de todo tipo, y nunca antes en nuestras vidas presentes habíamos tenido tantas limitaciones en lo social, en lo educativo, en lo familiar. Muchas veces
en lo laboral y las grandes repercusiones que este virus ha tenido para el mundo, para la economía en general, y pues aún estamos viviendo estas situaciones en el mundo actual, ¿no? Entonces, es tan pequeño el virus, y no sé cómo es posible un virus tan pequeño que apenas mide 100 nanómetros, y para que miremos la dimensionalidad de lo que son 100 nanómetros en 1 milímetro, que nosotros sí tenemos la dimensionalidad de lo que es 1 milímetro, es correspondiente a 1 millón de nanómetros. Lo que quiere decir que si nosotros colocamos 10.000 virus del coronavirus uno detrás de otro, estaremos, digamos, abarcando este milímetro, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien que está contaminado con el coronavirus tose, obviamente en las pequeñitas gotas de flúor, que son las que expectora la persona y difunde a más de 1,5 metros, entonces van no solamente miles, sino miles de miles partículas virales, y por eso es la necesidad de usar estas normas de bioseguridad, de protección, de aislamiento, como han sido normatizadas por los diferentes países, ¿no? Entonces, hoy día este pequeño virus aún está pues circulando por el mundo cada vez más controlado, pero ha generado cientos y miles de muertes a lo largo de nuestro planeta, en lo que se ha constituido pues una de las pandemias de los últimos siglos. Y para entender el concepto de pandemia, entonces aquí está una de las definiciones que dice que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Entonces, primero empieza una pequeña enfermedad que se va extendiendo y entonces se convierte en epidemia, una enfermedad epidémica. Y de ahí, cuando abarca muchos países, entonces ya se habla que es una pandemia, como lo declaró la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 400 años, pues se han dado 4 grandes pandemias, digamos, la de 1720, una plaga en Marsella, la de 1820, la pandemia del cólera, y la más reciente, la de 1920, la llamada gripe española, que se inició fue en Francia, pero que contaminó, infectó aproximadamente a 500 millones de personas. De esos 500 millones que quedaron infectados, murieron o desencarnaron 50 millones en los 3 años que duró esa pandemia. Tenemos cuenta que empezó en enero de 1918 y terminó aproximadamente en diciembre de 1920. Nosotros apenas llevamos un año largo de esta pandemia, y los autores espirituales de Manuel Filomeno Miranda en esta obra hablan de que estaremos en promedio 2 años, un poco más de 2 años, con esta coronavirus en nuestra sociedad, ¿no?, humana. Entonces, por eso lo importante es la preparación, el coraje, la fuerza, el mantenimiento que tenemos que hacer desde el punto de vista moral, ético, comportamental, emocional y espiritual, porque muchos son los dramas que se viven alrededor de estas muertes, de estas enfermedades, y la pérdida de seres queridos que han ocurrido, pérdidas de compañeros del área de la salud, de diferentes áreas, que seguramente tenían esos compromisos de regresar a la patria espiritual a través de esta enfermedad, ¿no? Entonces, para el día de ayer, 9 de abril del 2021, la situación mundial de la pandemia, habían casos confirmados un poco más de 134 millones y casi 3 millones de muertos al día de ayer, 2.907.968, con una cantidad pues notable de recuperados, poco más de la mitad de los que se han infectado, ¿no? Y todos sabemos que todas estas estadísticas tienen unos subregistros, porque aquí nomás en nuestro país nos damos cuenta que muchas personas que han tenido clínicamente
signos y síntomas de coronavirus, ni siquiera se han hecho la prueba, no fueron, digamos, a las instituciones de salud y no quedaron registradas en ninguna parte. Entonces, seguramente los casos confirmados en el mundo son mucho mayor de los que aparecen en las estadísticas, ¿no? Y acá, en nuestro país, tenemos un total de 2,5 millones de casos confirmados a la noche de ayer, de 9 de abril, con 65.283 muertes hasta ayer, ¿no? Pero curiosamente nosotros aquí tenemos mucho más recuperados que en la estadística mundial, ¿no? 2.365.000 y otro poquito. Entonces, démonos cuenta que para cada uno de los países la situación se comporta un poco diferente. Si nosotros observamos, por ejemplo, lo que pasa en Brasil, allá están teniendo más de 4,000 y pico muertes diarias, que es una cifra realmente alarmante y que constituye, pues, en cierta forma el resultado de los esfuerzos o no, muchas veces que los dirigentes de los países han hecho o están haciendo en favor de su población. Y eso, pues, de paso, decir que conlleva una responsabilidad espiritual enmarcada entre la ley de causa-efecto, porque son dirigentes a quienes han depositado una responsabilidad global sobre toda una nación, sobre toda una sociedad, ¿no? Entonces, nos dice Manuel Filomeno Miranda en estas primeras páginas de esta obra que decían estos equipos espirituales que formaremos caravanas de socorro, pues ya están tomadas las providencias para recibir los hermanos que desencarnarán bajo la trágica tempestad viral. Esto lo expresaban a los inicios de la pandemia, o sea, a principios del año pasado, porque este libro resume todo el proceso y fue publicado en diciembre del 2020. Entonces, encontraremos muchas referencias que hacen, digamos, durante todo este proceso del crecimiento acelerado de la pandemia durante el 2020. Entonces, en estas diferentes situaciones que se han visto dentro de la espiritualidad, ellos enmarcaban algo muy, muy importante, donde uno de estos guías espirituales, estos espíritus que forman estos equipos de socorro, expresaba que, y no teniendo otra alternativa, nos envía la peste para que sean revisados los códigos de valores humanos y el amor sea la gran luz que envuelva las vidas en los próximos días de regeneración. Manuel Filomeno Miranda trae aspectos de diferentes diálogos que tuvieron con varios, inclusive médicos, especialistas, virólogos que aparecen allí en la obra narrada por Filomeno Miranda, y de algunos guías y algunos grupos de trabajo que están trabajando para el bien de la pandemia de la espiritualidad. Entonces, lo que fue un brote se convierte en una epidemia que abarca apenas una región, un país, y cuando se extiende a muchos países, entonces se considera una pandemia. Esto que vemos así de una forma simple y sencilla, de brote, epidemia, pandemia, tiene una connotación espiritual, tiene un trasfondo espiritual enmarcado entre esas leyes divinas, sobre todo la ley de causa-efecto, la ley de reencarnación, y que nos permite comprender que nada sucede al acaso y todo está, digamos, en estas programaciones desde la dimensionalidad superior, que apenas nosotros empezamos a entender con estas claridades que genera esta información espiritual vertida en esta y en otras obras. Por eso el espiritismo se considera una revelación, es la tercera revelación para la humanidad. Y aún fuera de todos los libros de la codificación, aún hoy en obras realmente que son de una fuente verídica, nos podemos dar, digamos, esa confiabilidad
de la información que da este autor espiritual porque conocemos su procedencia, ¿no? Entonces, ¿cuál será la causa espiritual de este proceso? ¿Cuál es el compromiso que tenemos como humanidad? ¿Cuál es el compromiso que tenemos como país, como sociedad? Inclusive dentro del mismo país a cada ciudad le va diferente, pero también cuál es el compromiso que tenemos como personas, como seres humanos, dentro de este proceso de la pandemia. Para algunos es solamente, realmente nos corresponde orar, vibrar por todos estos casos tan dramáticos. Para otros que estamos dentro del campo de la salud, poder atender y mitigar el dolor o el sufrimiento de la pérdida de los seres queridos, de la imposibilidad de que ellos puedan ver a su ser querido porque una vez desencarnan o una vez son diagnosticados como COVID positivo, quedan aislados, no pueden ser visitados por sus familiares y si mueren ni siquiera pueden volverlos a ver porque son embalados a través de unas técnicas especiales protocolizadas por el Ministerio de Salud para evitar pues la diseminación del virus por las secreciones de los pacientes. Entonces son situaciones realmente dramáticas que ve uno, los hijos, los esposos, los padres, querer verlo por última vez, pero las normas así lo imposibilitan, ¿no? Entonces, todo esto tiene una causal espiritual, es una prueba para unos, una situación mucho más compleja pues para otros. Entonces, sin embargo, sabemos que cualquier enfermedad o la mayoría de enfermedades, y sobre todo las pandémicas, están enmarcadas dentro de estas leyes divinas y precisamente porque estamos viviendo este proceso de transición planetaria y esto queda muy claro a través de la obra de Divaldo y Manuel Filomeno. Y aunque no veamos esa dimensionalidad total del proceso, están enmarcados dentro de este proceso, dentro de esta ley de la justicia y la bondad divina. Algo que desde el punto de vista filosófico, moral, pues no podríamos entenderlo si no tuviéramos la fe de que Dios es soberanamente justo y bueno. Entonces, obviamente también estas pandemias son mecanismos evolutivos también para las emigraciones espirituales. Es uno de los aspectos que se derivan de estas informaciones espirituales, que cuando hay estas muertes colectivas masivas y que corresponden a este proceso de transición planetaria, aquellos espíritus que no tienen la condición vibratoria para continuar hacia el mundo de regeneración en el cual estamos en proceso de llegar, entonces van a ser o están siendo aislados hacia un mundo que será en el mismo nivel vibratorio, o sea, mundo de pruebas y expiaciones. Ellos no van a descender a otro mundo inferior, se van a permanecer en ese mismo nivel. Pero la espiritualidad mayor, digamos en esa providencia divina, utiliza este sistema de las pandemias precisamente para generar esas migraciones colectivas de orden espiritual hacia el mundo que le corresponde a cada quien, en este caso en cuestión grupal, ¿no? Por eso, todo está contemplado dentro de esta situación providencial que Dios coloca pues para todos, ¿no? Entonces nos dice dentro de esta literatura que estamos haciendo referencia, que desde nuestra comunidad, decía uno de los mentores espirituales, mirábamos el planeta terrestre que lentamente se envolvía en voluminosa cortina de sombras. Era el resultado de la emisión mental enfermiza de sus habitantes. También observábamos tormentas que desataban relámpagos veloces bajo el comando de los venerados guías espirituales del amado planeta en tentativas de diluir las condensaciones mórbidas acumuladas. Entonces es una visión que tiene de esa dimensionalidad, observando la psicosfera planetaria, los compromisos que hay por el acúmulo de tantos pensamientos y situaciones difíciles que tenemos por este nivel vibratorio en el cual aún todavía nos encontramos. Y sin embargo, nos aclaran aún más en relación a esas causas correlacionadas con esta génesis de la pandemia. Y nos dicen
el autor espiritual, que la falta de respeto a la naturaleza, con el envenenamiento de la atmósfera, de los ríos y nacederos, en cuanto al mar, está reducido a depósitos de desperdicios que viene destruyendo su fauna y su flora, la densificación de la psicosfera general por la emisión de ondas continuas de odio y de degradación moral, llegando a niveles brutales de conducta con el aumento de los feminicidios y crímenes de características primitivas, respondían por la tragedia que entonces se aproximaba del planeta querido. Y no es sino ver nuestro entorno social y nuestro entorno medioambiental para mirar que esto que es el mentor espiritual realmente es una realidad. Esto en nuestro solo país, digamos, los tipos de crímenes que hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, han sido situaciones bien precarias, muy primitivas, y todo eso, digamos, responde al primitivismo de estas almas que aún en su última oportunidad no han logrado generar los cambios conductuales, mentales, espirituales que el momento de transición exige para todos. Y de esta forma entonces pues estarán conminados a que una vez desencarnen estarán siendo dirigidos a un mundo de similares condiciones para ellos, ¿no? Entonces todo esto realmente funciona a través de un proceso de afinidad vibratoria. Y uno dice, ¿por qué X o Y persona que estuvieron en contacto con personas post-COVID positivo no se contagiaron, no desarrollaron una enfermedad? Eso tiene razones no solamente desde el punto de vista inmunológico, sino de esa ley de afinidad vibratoria que hay entre la gente que causa la enfermedad y la integridad biopsicosocioespiritual de la persona que se expone también al virus, ¿no? Entonces, nos dice uno de los mentores espirituales referidos en esta obra, que todo aquel que se encuentre en la faja inmunológica favorable a la contaminación debido a su conducta moral que se ha permitido, experimentará el escalpelo de la desencarnación. Referido por el doctor B.C.R. Beneses en esta obra, ¿no? En una de las charlas que él hacía allá en el mundo espiritual. Entonces resulta que todos, nuestro sistema inmunológico no es solamente lo enmarcado y lo descrito por la ciencia médica aquí en el plano biológico o biofísico, sino que tiene ese funcionamiento, ese sistema inmunológico integrado, está reflejando el estado moral y espiritual de la persona. Y por eso, de esa forma, entonces tendrá las condiciones o no para desencarnar. Y veremos casos notables de personas que tienen todas las comorbilidades y resulta que salen adelante. O personas jóvenes que no tienen ninguna comorbilidad para esta enfermedad y realmente, digamos, fallecen, aún siendo personas jóvenes. Entonces, por eso debe existir una afinidad vibratoria entre el virus, porque vimos que el virus era muy pequeñito, apenas 100 nanómetros, pero toda partícula de materia, y esta es una partícula de materia biológica, emite una radiación. Entonces, esa radiación está en un determinado rango. Debe existir una sintonía entre esa radiación que tiene el coronavirus con el sistema inmunológico, con algunas fallas, algunos vacíos dentro de su funcionamiento, para que, digamos, exista esa afinidad y genere, digamos, y desarrolle una enfermedad del coronavirus, del COVID-19, en diferente magnitud, leve, moderada o severa, o que lo lleve a la desencarnación. Entonces, esas manifestaciones dependerán del grado de compromiso que la persona tenga dentro de este proceso, ¿no? Y de esa forma, entonces, nos aclara también André Luis, en Evolución de Mundos, que los desajustes morales nos hacen vulnerables a la invasión microbiana. Entonces veamos esta similitud en los conceptos entre un autor espiritual, este médico André Luis,
que ya es conocido por todos, y los médicos espirituales que son nombrados en la obra, en ese mundo de regeneración. Entonces, por eso se considera dentro de este concepto, digamos, de André Luis vertido en Evolución en dos mundos, precisamente que hay una correlación, hay una afinidad entre lo moral y las infecciones. Esto realmente es también una revelación para la medicina y para el campo de la salud, ¿no? Porque generalmente no se tienen esas asociaciones, ¿no? Entonces, hasta ahora, muchos campos hoy día de la psicología positiva y otros sectores de investigadores de la medicina están haciendo correlaciones de comportamientos humanos con los estados de salud. Entonces, nos aclara este mentor que la divinidad providenció entonces reencarnaciones de apóstoles de la caridad para este proceso, ¿no? De misioneros del conocimiento, de sabios de la tecnología para mejorar las condiciones de la vida en el planeta, de embajadores de la vida espiritual y proclamadores del amor, del respeto a la vida en todas sus expresiones, y ellos sensibilizarán millones de seres que anhelaban por el bien y por la verdad. Entonces, esto es apenas parte del abanico de la preparación desde la espiritualidad hacia el plano físico en aras de apoyar a la humanidad encarnada. Recordemos que la humanidad encarnada es apenas la tercera parte del total de la humanidad que conformamos este planeta Tierra, nuestro hábitat planetario, ¿no? Entonces, por eso dentro de estas mismas leyes divinas, dentro de estos equipos grandes espirituales, han providenciado todas estas situaciones precisamente en apoyo de la humanidad en este proceso de transición planetaria. Entonces, y nos aclaran que se avecina la hora en que de nuestras colonias espirituales descenderán al planeta en desolación los equipos socorristas en nombre de Jesús, sumergiéndose en reencarnaciones redentoras y atendimientos específicos durante la actual y las demás calamidades que vengan a acontecer. Démonos cuenta que aquí, así uno puede leer rápido esto y no entra en detalle, no se da cuenta, pero nos están hablando que esta es, digamos, una situación actual, una calamidad actual que estamos viviendo, pero que, digamos, el mundo espiritual está proveyendo equipos socorristas de esas colonias espirituales que están muy arriba, porque dice descenderán de esas colonias espirituales. Es decir, son equipos especializados que están presentes hoy día en nuestro mundo, trabajando por los efectos que esta pandemia está generando. Pero démonos cuenta que aquí al final dice atendimiento específico durante la actual y las demás calamidades que vengan a acontecer. O sea que después de esta pandemia del coronavirus seguramente vendrán otras cosas más, no sabemos si otras pandemias, otras situaciones, pero el proceso de transición planetaria realmente es muy amplio. Es tan amplio que nosotros desencarnaremos y regresaremos aquí al plano físico nuevamente, todavía seguiremos en periodo de transición planetaria y eso pasará seguramente varias veces, porque un proceso de transición planetaria es de cientos de años, no puede darse en el periodo corto de la existencia de un ser humano, ¿no? Entonces, terminan aclarando que la tarea que a todos nosotros estaba destinada tenía el objetivo de disminuir la intensidad de la epidemia. Les habían dicho a estos equipos espirituales, ¿no? Ahora transformada en pandemia, por el hecho de encontrar esparcida por el orbe planetario en razón de la facilidad de contagio. Esa labor sería realizada a través de construcciones espirituales en las regiones foco de contaminación. Es decir, ellos generaron estas construcciones espirituales previamente al desarrollo, digamos, de la pandemia desde el punto de vista biológico y social en los países, ¿no? Auxiliando a los individuos en el mantenimiento del comportamiento sereno. Entonces, desde esos niveles, de esas construcciones, tenían los equipos espirituales esas funciones, ¿no? Mantener o ayudar a los individuos al mantenimiento del comportamiento sereno. ¿Por qué? Porque debemos cuenta que toda la cantidad de miedos, de temores, de pánicos, de fobias
que se han desarrollado con estas pandemias, con el aislamiento, con el temor a contagiarse, neurosis, hasta estados de paranoia, psicosis, es decir, tantas cosas que se han generado. Entonces ellos, conocedores profundos del psiquismo humano y esas patologías que se originan allá en el silencio del alma de cada ser humano, entonces van generando estos equipos de auxilio espiritual para lograr, digamos, plasmar esta serenidad del comportamiento. Abstención de extravagancias que desconectan el equilibrio emocional y las reflexiones mentales en el día a día existencial. Es decir, sembrar en los seres humanos, en estas reflexiones que hagan estas semillas, digamos, con el llamado a un ambiente más tranquilo, más sereno, más pacífico, con más armonía y equilibrio emocional, ¿no? Entonces, todos sabemos de la existencia de los hospitales espirituales y de el nivel de las terapéuticas que ellos manejan dentro de estas dimensionalidades y estas construcciones espirituales que están en las esferas espirituales diversas alrededor del planeta, ¿no? Entonces, dice el autor que entidades elevadas que contribuyeron para el progreso de la humanidad en el área de la salud en el pasado participarían de los laboratorios de investigación, inspirando a sus devotados compañeros encarnados. Otros espíritus igualmente especializados en el área de la salud se hospedarían en hospitales tradicionales e improvisados, considerando el volumen de pacientes que necesitarían de apoyo y terapéutica especializada. Entonces, mire que estos equipos han pensado en todo y han reunido estas entidades que han trabajado en el campo de la salud en otras épocas aquí en la humanidad y que ahora están inclusive inspirando los laboratorios de investigación, y creo que es el momento de la humanidad donde mucho más rápido y gracias a la tecnología diversa ya desarrollada se han podido desarrollar unas vacunas en el menor tiempo posible para colocarlas a disposición de la humanidad. Eso no ocurrió en las 4 pandemias, en las 3 pandemias anteriores que más o menos cada 100 años han ocurrido. Y entonces, obviamente, estamos en un momento especial de transición y aún así, estos grupos espirituales, pensando en las necesidades de los pacientes que muchas veces tienen, porque recordemos que decían que los pacientes cuando son aislados, y lo hemos visto en nuestra institución, se creó pues un área totalmente aislada, digamos, para atenderlos en el segundo piso, un área totalmente aislada que ni siquiera los demás trabajadores del área de salud en nuestro hospital, que somos 950 personas, la mayoría no pueden hacer o no podemos acceder a ese segundo piso, solamente el personal de salud que está allí trabajando. Y entonces de esa forma, esos pacientes están mucho más aislados aún porque solamente no permiten las visitas ni nada de ello. Entonces, pensando en eso, demos cuenta que estos equipos espirituales generan un proceso de apoyo desde esa dimensionalidad, un apoyo terapéutico. Entonces, son múltiples las asistencias que ellos han hecho en la soledad de los cuartos de los hospitales o clínicas donde aquí en el plano físico están pacientes COVID positivo, o en las unidades de cuidado intensivo, donde obviamente cada unidad es totalmente independiente, el paciente está solo. Pero esta es una de las ejes vertebrales del proceso terapéutico para la pandemia. Como expresa este mentor espiritual, solamente el sentimiento del amor, conforme lo expresó Jesús y lo vivió, logrará modificar los paisajes humanos en este momento. Y en este momento, es hablando de este momento de la pandemia, de este momento de transición planetaria, porque este es el eje central del proceso terapéutico que la humanidad necesita, el sentimiento del amor, en esta vibración terapéutica que logra realmente cubrir estas dimensionalidades del dolor y el sufrimiento humano en esta época que vivimos, ¿no? Entonces, nos aclaran aún más que más cruel que una guerra, la pandemia cercenará centenas de millares de vidas, algunas en razón del natural proceso de cambio moral del planeta para mundo de regeneración,
y otras que deberán partir para el exilio después de un periodo de convalecencia en las respectivas comunidades a las cuales se vinculan. Entonces, aquí está una frase realmente revelando lo que está ocurriendo para estos procesos de desencarnaciones colectivas, ¿no? Unos continuarán acá, en este planeta Tierra, otros, pues ahí partirán para el exilio. Entonces, el proceso aún continúa, porque es lo que está ocurriendo, informándose desde la espiritualidad. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿para qué sirve esta pandemia? ¿Para qué sirve esta enfermedad que ha abordado, digamos, todos los múltiples países y sobre todo que ha diezmado a veces familias enteras, digamos, que ha generado pues mucha dolor a nivel de las familias, ¿no? Entonces, dentro de esos efectos de la pandemia, que podemos decir, nos ha llevado a aprender a valorar lo que es compartir con la familia, porque muchas veces aquellos que digamos, están mucho más tiempo alejados del entorno familiar por cuestiones del trabajo, ahora están confinados a estar viviendo más con sus propios familiares y compartiendo. En ello, creo que los abuelitos que han sido, digamos, los más, digamos, afectados con el tiempo, digamos, del desarrollo de las familias, realmente están teniendo un compartir un poco más amplio, digamos, con todos sus familiares, ¿no? Pero también nos ha llevado a una comprensión afectiva de plantas y animales, en el sentido de que muchas más personas han adoptado animales como mascotas, han tenido más plantas, se han dedicado han hecho una mirada, digamos, más afectiva y comprensiva hacia la naturaleza cercana y aprender como a cuidarlos, ¿no? Porque hay una interacción allí vibratoria con estos niveles. Un mejor autoanálisis personal en diferentes campos. Y también nos ha enseñado a la humildad, ¿no? Para muchos esto ha sido un proceso de aprendizaje, digamos, de tener, digamos, un poco más de humildad para muchas cosas, ¿no? Y sobre todo para muchos también aprender a encontrar a Dios, o por lo menos a buscar a Dios en las respuestas de las cosas que están ocurriendo. Y también hay una ley que está dentro de la ley, que es la ley de igualdad también, y que nos permite a nosotros estas pandemias entender cómo una pandemia, digamos, pone a todos por igual. Porque, digamos, no es que la pandemia coja a determinado estrato en detrimento de otros estratos, porque, digamos, el virus no reconoce un nivel socioeconómico. Entonces, y al final de la vida, así como llegamos, así nos vamos, ¿no? Entonces hay una igualdad en ese sentido. Y sobre todo, digamos, creo que otros efectos, y sobre todo, pues hay muchos más, ¿no? Pero apenas aquí algunos enunciados, es que cuando analizamos las situaciones que ocurren en relación a la pandemia en el campo personal, familiar, grupal, realmente nos está colocando a tener una valoración muy importante entre la importancia que le damos a los valores materiales y la importancia que debemos tener por los valores espirituales. ¿Cuánto pesa cada uno de ellos en el interior de la balanza de nuestra alma, de una familia, de un grupo social, de una empresa? Entonces, todo esto, digamos, son efectos que la pandemia está generando y que muchos de ellos no podemos medirlos directamente. Entonces, también veamos y recordemos que esta pandemia nos lleva a echarle una mirada a este proceso de las desencarnaciones individuales y las desencarnaciones colectivas, porque es un proceso que va a llevar a generar un duelo en lo personal, en lo familiar o en lo colectivo, ¿no? Cuando son desencarnaciones colectivas, que hay lugares donde habían determinados
abuelitos y pues llegó el coronavirus y realmente varios de ellos susceptibles desencarnaron, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar el duelo en estos casos donde hay restricciones hasta para poder ver los cadáveres? No se puede. Entonces, han cambiado los protocolos precisamente inclusive para hacer los procesos de las funerarias, de los entierros, de todo eso. Eso ha sido un cambio necesario, digamos, que esto ha generado, ¿no? Entonces, en estas desencarnaciones colectivas sabemos que están implicadas las diferentes leyes de reencarnación, de evolución, de ley de causa-efecto, de ley de justicia, amor y caridad, de la misma comprensión de la justicia divina. Todo esto nos hace pensar que las desencarnaciones colectivas a través de un proceso de pandemia tienen una causa, tienen un porqué, tienen un para qué. Y en ese sentido, pues, hay grupos de espíritus en estas desencarnaciones colectivas que tienen una causa común pretérita, pero hay otros que, teniendo esta muerte colectiva, tienen similares características, digamos, para poder expresar este tipo de desencarnación colectiva, ¿no? Entonces, algunos se unen en el proceso de encarnación colectiva porque, digamos, la causa anterior fue similar. En otros seguramente no lo es, pero vienen a desencarnar por este mismo mecanismo, ¿no? Entonces, estos espíritus, algunos tienen estas causas pretéritas diferentes y aún, entonces, se generan los mecanismos para que dentro de la sociedad la pandemia sea, digamos, el momento final de la existencia. Entonces, ¿por qué muchas veces dentro de estos procesos hay sobrevivientes? Sí, digamos, tienen todas las comorbilidades, y la comorbilidad son enfermedades asociadas que aumentan el riesgo. Por ejemplo, una persona obesa es una comorbilidad, una persona hipertensa es una comorbilidad, una persona diabética es una comorbilidad, y esas comorbilidades y la edad, los adultos mayores por encima de 60 años, entonces es un factor de riesgo. Estas comorbilidades, digamos, son en realidad condiciones que aumentan el riesgo, digamos, y cuando están contagiados aumentan entonces el riesgo también de desencarnar. Entonces, ¿por qué? Vemos que estos sobrevivientes, que se podrían llamar así, de el coronavirus no, digamos, sucumbieron ante la enfermedad. Entonces, muchos de ellos seguramente han generado un proceso de transformación moral, o son llamados a un proceso de transformación moral, o son llamados a generar un ejemplo de transformación moral para la sociedad, para la humanidad, ¿no? Porque, digamos, la gente se va a fijar, los medios se van a fijar en ellos y van a mirar por qué están de sobrevivientes, ¿no? Recordemos uno de los casos más notables de un señor de 104 años que estuvo en la unidad de cuidado intensivo y el día precisamente de su cumpleaños le dieron salida porque sobrevivió al COVID-19. Entonces fue una noticia que dio la vuelta en Estados Unidos y al mundo en su momento, durante el año pasado, cuando esto ocurrió. Entonces, pero también otro caso, digamos, una persona aún con más años, esta monjita francesa que en este 2021 completó 117 años. ¿No? Dice, ¿cómo es posible? 117 años, la persona más longeva de Francia. Y en enero de este año, en el sitio donde ella vivía, donde vive todavía, porque todavía vive, se contagió de coronavirus. Pero eso fue en enero de este año. En el mes de febrero ya ella había superado el coronavirus y entonces celebró sus 117 años de existencia. Entonces, ella nació el 11 de febrero de 1904 y dio positivo para COVID-19, un brote que hubo
en 53 de los 90 residentes en la casa de retiro donde ella estaba viviendo, ¿no? Ella se mantuvo aislada, no sufrió ningún síntoma así más profundo. Y el 8 de febrero, pocos días antes de cumplir los 117 años, se informó que se había recuperado de esta enfermedad, ¿no? Entonces, ella decía, Lucille Randon se llama esta monjita francesa, decía que no tenía miedo al COVID-19, decía que no estaba asustada porque no tenía miedo de morir, pero me gustaría estar en otro lugar junto a mi hermano mayor y mi abuelo y abuela. Esta señora de 117 años dice que le gustaría estar al lado de su abuelo y su abuela, que estarían de siglos anteriores, obviamente, pero que no le tiene miedo a morir. Esto pues es bien notable y es un ejemplo pues para la humanidad, porque parte de lo que ha desencadenado esta pandemia en muchas personas es el miedo a morir, es el miedo inclusive a contagiarse, y entonces genera toda una serie de comportamientos obsesivo-compulsivos en su ser, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que nos ha llevado la pandemia. En otros lugares del mundo han generado estas paredes plásticas para poder permitir los abrazos entre el familiar que está contaminado y aquel que no lo está, por lo menos para que se puedan ver. Esto es algo realmente novedoso y ha permitido que seres queridos se den ese abrazo tan importante, tan terapéutico, porque las vibraciones afectivas sí traspasan estos plásticos, pero el virus no. Entonces, y este contagio afectivo, digamos, constituye una fuerza terapéutica muy importante para fortalecer al enfermo coronavirus en este proceso, porque como las normas lo que generan son aislamientos, entonces esto realmente así tenga un costo, porque obviamente para cada abrazo de cada paciente se va a necesitar un plástico diferente y único, y después pues tocará desecharlo. Entonces, pero es un proceso realmente muy interesante y ejemplar para todo el mundo. Entonces, sumergidos en estas reflexiones, decían los mentores, aguardamos el anuncio para descender al planeta amado y encender las luces de la esperanza y el coraje, así como la confianza en Dios y en sus mensajeros encarnados y desencarnados. Entonces, démonos cuenta de las importantes palabras que dicen acá, ¿no? Esperanza, coraje, confianza en Dios, porque esto es lo que se necesita en esta época para muchos. Digamos, cualquiera de nosotros, los que estamos presentes aquí en este auditorio virtual y conocemos este conocimiento espírita, podemos ser terapeutas de la esperanza, podemos ser terapeutas del coraje o terapeutas de la confianza en Dios para cualquier persona que veamos tiene dificultades frente a esta pandemia. Y entonces, en esto están basados varias de la línea de trabajo de estos mentores espirituales que, como dicen, esperaban el anuncio para descender al planeta amado desde esas dimensionalidades, o sea que ya lo han hecho, están en este trabajo, y por eso vemos muchos ejemplos de coraje hoy en estas épocas, y que están dirigidos, vean lo importante, no solamente para encarnados, sino para desencarnados, porque es que la población espiritual de nuestra humanidad es 2 veces más grande que la que está encarnada, ¿no? Entonces, toda esta pandemia ha generado toda una serie de situaciones de salud mental, pero también, obviamente, pensemos en la salud espiritual, porque es que la salud espiritual también se ha comprometido. Y para nosotros, desde la visión espírita, porque esta charla tiene que ver del análisis de la pandemia bajo la visión espírita, pues la salud espiritual está más comprometida, porque esta susceptibilidad emocional, psíquica, que genera el coronavirus es un campo fértil muchas veces para los perturbadores espirituales, para aquellos que están esperando la oportunidad de poder instigar, alterar, desarmonizar. Entonces, eso tiene que ver con la salud espiritual. Y Manuel Filomeno Hernández de esta obra, en el rumbo al mundo de regeneración,
pues nos habla también de casos de perturbación espiritual en pacientes que están susceptibles de coronavirus o que han tenido esta enfermedad. Y aquí recordamos entonces las causas actuales de las aflicciones, capítulo 5 del Evangelio. Cuántos males y enfermedades son consecuencia de la intemperancia y los excesos de todo género. Y ya el mentor espiritual en las primeras páginas de esta obra de Divaldo Pereira Franco, que se ha anunciado, nos habla de estas causas de orden moral para esta pandemia, ¿no? Pero también en el libro Espíritus, en la pregunta 740, que habla de las plagas, que si estas no serían también para el hombre pruebas morales que lo enfrenten con las más duras necesidades. Y allí el grupo del Espíritu de Verdad aclaró que las plagas son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia, como lo que está ocurriendo ahora, para un desarrollo más rápido de las vacunas y de una organización en el campo de la salud, y de demostrar su paciencia y resignación a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, la paciencia y la resignación, pero no una resignación pasiva, sino una resignación activa, una resignación, digamos, de servicio, de ayuda a los demás en todo sentido. Asimismo, lo ponen en condiciones de manifestar sus sentimientos de abnegación, desinterés y amor al prójimo. 3 frentes de trabajo, digamos, que están aquí marcados para estos días actuales de la pandemia, en caso de que no esté dominado por el egoísmo, porque el egoísmo paraliza, el egoísmo no permite que un ser humano trabaje abnegadamente, no permite que un ser humano desarrolle esas capacidades de amor al prójimo, y no permite que actúe desinteresadamente, porque el egoísta siempre actúa interesadamente. Entonces, dentro de estos efectos de la pandemia que vemos hoy día son económicos, sociales, psicológicos, mentales, espirituales. En los casos de perturbación, y nombraremos algunos de ellos, que han generado estos, o que están generando, y que seguirán generando, porque esto todavía tal vez vamos, tal vez en la mitad del proceso de esta pandemia, ¿no? Esperemos que sea mucho más corto, dados el avance tan rápido que estamos teniendo, por lo menos en otros países, de la vacunación, que será, si no un tratamiento definitivo, por lo menos que ayuda a contener y a fortalecer los sistemas inmunológicos de todas las familias y las sociedades y los países, ¿no? Entonces, esta pandemia del coronavirus es una prueba. Para muchos sí. Esta pandemia del coronavirus es una expiación. Para muchos también es una expiación. Pero pensemos, ¿será la pandemia del coronavirus para algunos una misión? Y aquí 5 segundos de reflexión. Una misión, ¿por qué? Claro que puede ser una misión para algunos. ¿Para quién es una misión? Recordemos que el mentor decía que algunos de estos espíritus que en otras épocas han trabajado en el campo de la salud, reencarnaron y que están ahora desarrollando tareas muchas veces en los laboratorios de investigación, y son estos espíritus que vinieron con esta misión de trabajar aceleradamente para enfrentar y para ayudar a dominar esta pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, cambió la pandemia del coronavirus la forma de morir, o por lo menos la forma como la sociedad o las familias enfrentan la forma de morir de un ser querido. Evidentemente ha generado cambios que nos ha llevado, inclusive en los casos de asistencia al duelo que hemos hecho en el hospital, precisamente a fortalecer a las familias y a los seres queridos que han quedado en este plano, de la trascendencia de su ser querido y la continuidad de la existencia. Un concepto que es importante plasmarlo para disminuir o mitigar el dolor, el sufrimiento por la ausencia del ser querido, ¿no? Entonces, en el libro de Espíritus, en este capítulo, especialmente en la pregunta 163, cuando Kardec interroga que si el alma abandonando el cuerpo tiene conciencia inmediata de sí mismo, y hablan de que sí,
En el momento de la muerte, al principio todo es confuso. Le es necesario al alma algún tiempo para reconocerse. La lucidez de las ideas, la memoria del pasado vuelven a medida que se diluye la influencia de la materia de la cual acaba de desprenderse y que se disipa la especie de bruma que oscurece sus pensamientos. Entonces, démonos cuenta que en tantas personas que fallecen de la pandemia del coronavirus, muchos llegarán con lucidez al más allá. Muchos llegarán con lucidez. De hecho, porque no solamente mueren por coronavirus, personas que tienen compromisos y que van a ser exiliados, ¿no? Hay personas con determinado desarrollo moral, espiritual, que simplemente mueren de esta enfermedad como podría ser de otra, ¿no? Entonces, pero también están, digamos, planificados para desencarnar de esta enfermedad. Entonces, por eso la confusión, digamos, después de la muerte es variable dependiendo del nivel moral y espiritual de cada uno, ¿no? Para algunos durarán un tiempo mucho más confundidos en relación al tipo, el proceso de muerte, y aún se considerarán ellos que se sienten vivos en el más allá porque no tienen todavía la claridad espiritual y necesitarán procesos de adaptación en los planos espirituales, ¿no? Entonces, así nos aclara el Evangelio en este capítulo 5 en relación a sufrir bien y sufrir mal, algo que viene muy a los días actuales, ¿no? Cuando nos dicen estas bienaventuranzas, que bienaventurados aquellos que tienen ocasión de probar su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios. Estos son los días actuales, estos son los días de prueba en los cuales estamos todos enfrentados a probar nuestra fe, a tener la firmeza necesaria para mantenernos perseverantes, ayudando a los demás y sobre todo teniendo la fe en Dios que su voluntad, digamos, se hace y no la nuestra. Entonces, de esta forma, podemos ser vehículos o transmisores de este tipo de impregnar este tipo de fuerzas también a los demás cuando están ya, digamos, muy debilitados por las circunstancias propias de una enfermedad, ¿no? Entonces estamos en la necesidad de todos trabajar en favor del campo de la salud y estos muchas veces infortunios ocultos que nos habla el Evangelio y que se dan en medio de esta pandemia y se han multiplicado en diferentes lugares. Entonces, como nos dice este capítulo 13, que en esas grandes calamidades, y esta pandemia es una gran calamidad, la caridad se manifiesta y se ven generosos impulsos para reparar los desastres. Conocimos en FACA una paciente que nos decía y que nos comentaba, digamos, también cómo se han organizado para llevar alimentos a un barrio marginado que tenía mucha necesidad y sin importar, digamos, de los riesgos, pero obviamente con las protecciones necesarias lograron, digamos, mitigar muchas veces el hambre de estas personas que si son los más olvidados de la sociedad y no tienen empleos ni sueldos, pues necesitan también de esta ayuda. Dice, pero al lado de esos desastres generales hay millares de desastres particulares que pasan desapercibidos. Entonces estas pandemias generan también oportunidades grandes para poder mitigar estos infortunios ocultos, ¿no? Y todos pues estaremos llamados a ayudar, a colaborar de una u otra forma. Y aquí, en esta ley de destrucción, Kardec interrogó que con qué objetivo Dios castiga a la humanidad mediante plagas destructoras. Y nos decía, pues no será este coronavirus una plaga destructora. En la humanidad antigua consideran plagas destructoras aquellas que venían como las langostas y barrían pues con todos los cultivos, etcétera. Pero hoy están de muy diferente forma, ¿no? Entonces, con mucha claridad, el Espíritu de Verdad respondió que se hace para que adelante más rápido. ¿Para que adelante más rápido quién? La humanidad. ¿Acaso no hemos dicho que la destrucción es necesaria para la regeneración moral? Y démonos cuenta que estamos en transición planetaria hacia un mundo de regeneración. Entonces, este concepto ya está implícito aquí y en otras obras de la codificación. La regeneración de los espíritus que adquieren en cada nueva existencia un nuevo grado de perfección.
No obstante, esos trastornos suelen ser necesarios para hacer que llegue con mayor prontitud un orden de cosas mejor, para que llegue en pocos años lo que habría demandado muchos siglos. Y es lo que suele ocurrir con este tipo de pandemias. Nos hace dar un paso más adelante en muchos campos. Si no, hablemoslo nosotros nomás en el campo espírita. Si no fuera por la pandemia, nosotros como grupos espíritas no habríamos dado ese paso hacia la virtualidad, que es parte del futuro de la humanidad. ¿Por qué nos movemos hoy día más en este campo virtual? ¿Y por qué nos unimos más? Los auditorios virtuales son más grandes en asistencia que los auditorios físicos de nuestros centros espíritas en físico. Y cuando regresemos al proceso de la pospandemia, nos daremos cuenta que nuestros auditorios van a estar pequeños o están pequeños en relación a la cantidad de asistentes virtuales que hoy día tenemos. Entonces, eso es importante porque aquí nos lo están diciendo. Precisamente son oportunidades valiosas que nos permiten, digamos, la espiritualidad mayor a través de estos procesos para que nos adelantemos más rápido. Entonces, vamos un poco más adelante en ese sentido. Y entonces, pues, ahí le preguntó Kardec, ¿no podría Dios emplear para el mejoramiento de la humanidad otros medios que no fuesen las plagas de estructuras? Y claro, la espiritualidad superior, que es conocedora profunda de esto, les dijo en ese momento a Kardec, sí. Y veamos que estamos a mediados del siglo XIX, ¿no? Sí, y los emplea a diario, puesto que ha dado a cada uno los medios de progresar mediante el conocimiento del bien y del mal. El hombre es quien no los aprovecha. Es preciso, pues, castigarlo en su orgullo y hacerle sentir su debilidad. Entonces, la necesidad de la humildad que veíamos. Es decir, hacer sentir la debilidad, porque si hay quien se cree todopoderoso, es, digamos, este tipo de pruebas lo que le disminuye, digamos, la soberbia y el orgullo para colocarlo en un plano de igualdad entre todos. Entonces, démonos cuenta que el trabajo de los espíritus en los desastres y calamidades se viene dando a través de la historia. Y solamente en obras espíritas, en 3 obras espíritas, nos describen parte de estos trabajos. La atención a muertos en la Segunda Guerra Mundial. Lo escribe André Luis en Nuestro Hogar. Atención a muertos en el tsunami de Indonesia. Lo escribe Manuel Filomeno Miranda en Transición Planetaria. Y la pandemia del coronavirus, que la describe Manuel Filomeno Miranda en esta obra, en el rumbo del mundo de regeneración. Entonces, es la visión espiritual de estos trabajos de los grupos especializados y grupos a todo nivel que se organizan, pues mucho mejor desde esas dimensionalidades que lo que se puede hacer acá, y que muchos de estos equipos se sintonizan con los equipos de trabajo que se dan en los diferentes países y en estos trabajos que se dan dentro de los países y entre los países para mejorar, digamos, y disminuir los efectos de esta pandemia. Démonos cuenta cómo países han ofrecido regalar vacunas a aquellos países que no han podido comprarlas, cómo a veces eso genera esas manifestaciones de solidaridad entre los países y entre los dirigentes, porque a esto está llamada la humanidad, a tener una solidaridad común y a generar un proceso de mayor atención al prójimo que está fuera de las latitudes de las fronteras de su propio país. Entonces, dentro de esos trabajos de análisis que hizo Manuel Filomeno Miranda fue las visitas, digamos, a un hospital público desde la espiritualidad, ¿no? Y dentro de ese proceso observó que durante el día era posible observar el surgimiento de rayos luminosos que salían de la tierra en dirección al infinito. Eran las oraciones de los servidores fieles del Evangelio, de las madres abnegadas y familias dedicadas al bien, de los seres resignados y de los trabajadores de la línea del frente, especialmente enfermeros y auxiliares de enfermería. Aquí están hablando de las personas que estaban dentro de un hospital y que elevaban esas oraciones, porque en medio del dolor y sufrimiento, muchos dedican un pequeño momento de su tiempo para orar. Y así lo podemos hacer trabajadores del área de salud, pero también en su intimidad lo hacen enfermeros,
en su turno, familiares orando por su familiar que está en la unidad cointensivo, y a veces los ve uno afuera callados allí, pero están orando. Todo esto ellos lo están observando. Por eso decía que veían esos rayos luminosos que surgían, digamos, de allí hacia el infinito, ¿no? Entonces, también se decía en estas observaciones que el hospital, gracias a su finalidad, mantenía un grupo de espíritus gentiles que procuraban mantener el orden de los alrededores, así como en la entrada, así evitando determinado orden de espíritus malévolos que no conseguían acompañar a sus víctimas y eran expulsados por los guardianes de la casa de salud. Esto se parece a lo que escriben para las instituciones espíritas, ¿no? Cuando llegan las personas con esas necesidades, los equipos espirituales de nuestras casas espíritas dejan afuera aquellos espíritus malévolos, ignorantes, imperfectos, que no es pertinente que entren al ambiente vibratorio, y desde fuera reciben también lo que les corresponde. Entonces, también ocurre en este hospital que ellos estaban visitando, y observaban ese comportamiento de estos equipos espirituales desde esa dimensionalidad, ¿no? Y también miraban el expresivo movimiento de encarnados y desencarnados. Padres, familiares y otros afligidos vinieron del mundo espiritual para visitar a los pacientes que se encontraban bajo la sospecha del COVID-19. Espíritus sufrientes buscaban a personas amadas. También había presencia de vampirizadores del más allá en proceso de lamentables obsesiones, observándolo ellos, digamos, en pacientes hospitalizados y que tenían este tipo de situaciones ya mucho más complejas, en casos complejos de obsesión, ¿no? Ellos hicieron el acompañamiento a una joven enfermera que llevaba los resultados de 13 pacientes, de los cuales 8 salieron positivos para COVID-19. Ellos, desde la parte espiritual, estaban acompañando a esta enfermera encarnada, ¿no?, que estaba llevando estos resultados. Y pasamos, dice este mentor espiritual, pasamos las horas de la mañana atendiendo a los hermanos contaminados. Es decir, un trabajo silencioso desde esa dimensionalidad, auxiliándolos en el equilibrio del sistema inmunológico. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería importante? ¿Cómo sería de interesante de conocer cómo se dio ese auxilio? ¿Cómo ellos lograron fortalecer o equilibrar ese sistema inmunológico y principalmente la armonía interior? Es decir, esta es una atención integral, no solamente lo biofísico en cuanto a las células, anticuerpos, etcétera, del sistema inmunológico, sino en cuanto a la armonía interior de la persona, del paciente que está allí, muchas veces en su soledad, el aislamiento, pero están siendo asistidos espiritualmente. Qué bueno que la gente pudiera ver este panorama espiritual para observar esta belleza de trabajo de los equipos espirituales, y haciendo intuyéndolos a buscar la oración que les daría fuerza. ¿Cuántos pacientes en la soledad de su cama de hospitalización terminan haciendo una oración, pidiendo a Dios por sí mismos, por su familia, por las preocupaciones que tengan sus familiares, etcétera? Y esa oración se constituye una apertura y una disponibilidad para poder, digamos, recibir de la espiritualidad mayor y de estos equipos una mejor acción para fortalecer el sistema inmunológico en los diferentes niveles vibratorios, ¿no? Entonces, pero esta enfermera que estaban haciendo el seguimiento, resulta que ella se contagió, y describe el mentor espiritual que ella llevó el virus a su casa. Era portadora asintomática y contaminó a sus padres y a su hermano. Su padre, 62 años, portador de un disturbio cardíaco, es decir, una comorbilidad, y alteraciones en la presión arterial, hipertenso, sucumbió por falta de un respirador. Es decir, uno de los casos frecuentes que se dieron en Italia y en muchas partes del mundo. Entonces, afortunadamente aquí en nuestro país no. Pero él, por falta de un respirador, su padre desencarnó. También su hermano falleció por el virus y fue llevado a un hospital espiritual. Una vez desencarnó, fue trasladado del hospital físico al hospital espiritual. Ella quería suicidarse, entonces la enfermedad quedó con un sentimiento de culpa que por ella, digamos, sus familiares fallecieron.
Ella fue un vehículo, porque fue una portadora sintomática, pero no hubo ninguna intencionalidad, no ningún compromiso de ella ante las leyes por eso. Simplemente fue el vehículo, digamos, pero era una enfermera que servía con amor, digamos, por los pacientes, ¿no? Y sin embargo, pues a pesar de que se contagió, fue asintomática, pero sí llevó, digamos, el virus a su casa. Pero fue inspirada con coraje y fe por estos equipos, animándola a cuidar de su madre, que era el ser querido que quedaba en su hogar, ¿no? Entonces, la enfermera que había perdido a sus familiares atendía con caridad a sus pacientes. Y una paciente de nombre Francisca, que posteriormente desencarna con COVID-19, se convierte desde la espiritualidad en inspiradora del trabajo caritativo de esta enfermera. Y antes de morir, esta paciente Francisca, cuando ya estaba, digamos, diagnosticada y comprometida, le dijo a la enfermera: siento que voy a morir, pero del cielo vendré a cuidar de la señora, tengo certeza. Y entonces, qué caso tan interesante que nos revela Manuel Filomeno Miranda en esta obra. Una paciente de COVID-19 que fue atendida por esta enfermera caritativa, le dijo desde este plano que a pesar de que iba a morir, del cielo vendría a cuidar de la señora, y se convierte entonces en una inspiradora de ese trabajo caritativo de esta enfermera. Es decir, un paciente que al pasar al mundo espiritual por su condición, entonces va a formar parte de este equipo de trabajo, digamos, de esta enfermera, para poder, digamos, continuar con fuerza y con coraje en su trabajo por la atención de los pacientes en el hospital donde estaba, ¿no? Al ser notificada que estaba confirmado el diagnóstico COVID-19, aquí en la descripción de un caso de obsesión, esta paciente comenzó a desarmonizarse. No la enfermera, están hablando ya de otro caso, porque ahí narran diversos casos. Entonces comenzó a desarmonizarse interiormente cuando el adversario que la persigue hace algún tiempo se utilizó de las circunstancias para provocar grave reacción. Entonces hubo una interacción allí, aprovechó esa situación y generar una mayor desarmonización. Y comenzó a agitarse en las manos de los enfermeros, que le aplicaron una alta dosis de calmante, y también el hermano Claudio, uno de los mentores espirituales, le aplicó energías restauradoras y apartó al invasor, que fue controlado por nuestro mentor espiritual. Entonces es una situación en la cual se presenta este tipo, digamos, de circunstancia, donde el COVID-19 está asociada a un proceso de perturbación espiritual, descrito en este capítulo 6 de esta obra, y que realmente hace esta narración interesante, cómo los equipos espirituales ayudan, digamos, a neutralizar la acción de un perturbador, ¿no? De una entidad de este nivel, ¿no? Entonces, también narran en la obra un caso de un paciente con síntomas similares al COVID. Entonces, veamos lo siguiente. Era una paciente afrodescendiente que llegó al hospital con síntomas típicos de la enfermedad, es decir, de fiebre, tos, malestar, compromiso respiratorio, etc. Por la apariencia, todo confirmaba la contaminación, pero notamos la presencia de un adversario desencarnado que se le vinculara al centro mental, irradiando sus energías enfermizas al aparato respiratorio. El mentor espiritual, Claudio, le aplicó bioenergías y consiguió desalojar al vampirizador. O sea, hay un espíritu que lo estaba, mi empresario estaba emanando unas vibraciones directo a su aparato respiratorio, y le generaba también esa sintomatología. Ella suplicó que la internaran, ella quería ir a que la internaran, por lo menos para poder comer, para tener cómo descansar. Lloró e imploró para que la hospitalizaran, porque esta era una paciente afrodescendiente, pero que venía de un estrato social de extrema pobreza, y sabía que por lo menos estando hospitalizada podía comer 3 comidas al día, lo que no tenía por fuera. Y entonces, obviamente, en medio de su desequilibrio, de esa armonía, tenía ese espíritu perturbador que el mentor espiritual logró desalojar al vampirizador, y ella pues mejoró, ¿no?
Entonces, en un mundo tan rico de extravagancias, el virus del hambre igualmente estaba matando. Entonces, esta persona, digamos, no era una paciente COVID positiva, pero, digamos, si no se moría algún día por el COVID, se iba a morir de hambre porque su condición socioeconómica no le daba, digamos, ni siquiera pues para comer. Ella fue ayudada entonces por personal del hospital de una forma especial, ¿no? Entonces, nos revelan que dentro de esta pandemia ha sido un terreno fértil para muchas perturbaciones espirituales. Nos dice que crueles obsesiones que no pudieron realizar antes, ahora se facilitan del mundo en desorganización para que sea empeorada la situación psíquica de los seres humanos. Y eso ha sido una realidad. Por eso, digamos, se ha aumentado la necesidad, digamos, de consultas para psicólogos, para psiquiatras y para todos el personal de salud que en un momento dado se convierten también o nos convertimos en terapeutas, digamos, de orden mental, emocional y también espiritual cuando se tiene esa formación, ¿no? Esto lo expresaba un virólogo del equipo espiritual con el cual estaba en contacto Manuel Filomeno Miranda, el doctor Eduardo, entonces, que hacía estos análisis de esta dimensionalidad. Y entonces también decía, nuestra labor es inspirar a las personas a las conductas saludables, a abrazar las directrices de seguridad propuestas por las entidades de salud, mantener el comportamiento moral y de convivencia doméstica, desarrollando los sentimientos de solidaridad y respeto, cooperación y vinculación con el mundo espiritual. Aquí están descritos un protocolo de orden espiritual, comportamiento moral, convivencia doméstica, solidaridad, respeto, cooperación. Esto es un protocolo, así como hay protocolos de las autoridades de salud, ese es un protocolo ético-moral, espírita, para favor de la pandemia. ¿Quién lo está expresando? Un virólogo, un especialista en virus, que era especialista en virus aquí en el mundo físico en Brasil y que desencarnando se vinculó a estos equipos de trabajo en la espiritualidad y obviamente entonces tiene todo su conocimiento de los virus, pero ahora con esa dimensionalidad espiritual sabe que, digamos, para estos tratamientos de estos virus no es solamente antivirales, sino son también respuestas y terapéuticas morales, ¿no? Entonces, ¿cuál, en síntesis, es el antídoto moral para el coronavirus que nos deja como un legado esta obra de Manuel Filomeno Miranda que analiza este panorama espiritual? Primero, el equilibrio mental, parte de este antídoto moral para el coronavirus. La irrestricta confianza en Dios, es decir, la fe, la fuerza, la credibilidad, la profunda confianza que tengamos en ese ser supremo, en esa causa primera, en esa inteligencia suprema del universo. La oración ungida de amor. Y démonos cuenta que está asociado no solamente orar, sino con la vibración ungida de amor. Cuando alguien hace una oración, se siente la diferencia. Cuando la oración es simplemente la expresión de las palabras o lleva ese sentimiento y sobre todo revestido, digamos, de esa fuerza terapéutica del amor, porque es una energía que se expande, ¿no? Los esfuerzos de caridad en lo personal, en lo individual, en lo grupal, dan origen, dice este virólogo, a anticuerpos que impiden la fácil contaminación. Entonces, aquí está el antídoto moral para el coronavirus. Realmente se buscan las vacunas, se buscan tratamientos y obviamente son necesarias las vacunas, son necesarios los tratamientos en los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo, porque si no es por eso, muchos pacientes hubieran desencarnado aún más. Entonces, pero a la par de eso, necesitamos de este antídoto moral que nos permita a todos comprender esta dimensionalidad de la pandemia desde este plano físico, pero con estos factores morales, emocionales y sobre todo espirituales para entender lo que esta revelación nos trae como es la doctrina espírita para el comportamiento moral de la humanidad. Como se decía en las diapositivas anteriores, el eje central terapéutico para enfrentar esta pandemia está
en la expresión práctica y conductual de la ley de amor. Es allí donde todos debemos llegar, mantenernos y sobre todo seguir en este proceso transformador hacia un mundo de regeneración. Muchas gracias a todos y si hay alguna inquietud, pues con mucho gusto, ¿no? Muchas gracias, Fabio, por tu conferencia, por esclarecernos y sobre todo instruirnos y darnos este conocimiento bajo la visión espírita, ¿no? En el chat hay solo palabras de agradecimiento para ti. Hay una pregunta de Maribel. Dice, buenas tardes, muy interesante la conferencia. Tengo una pregunta. Si se llegara a saber que este virus fue creado por los humanos, ¿las muertes de las personas a causa de este virus serían tomadas como violentas? Serían tomadas dentro de la responsabilidad que la ley de causa y efecto genera, ¿no? Toda acción genera una reacción. Y pues no lo expresamos aquí en la conferencia, pero está dentro del libro. Ahí Manuel Filomeno Miranda hace una referencia al origen de la pandemia, digamos, del virus que surge en la China, que de aquellos laboratorios, etcétera. Pero, pues, como todos los espíritus superiores son prudentes, no generan ningún tipo de culpabilidad, digamos, sobre un país, sobre una determinada persona, etcétera, pero dejan expresado aquí esta situación y una de las hipótesis, ¿no?, que se maneja, digamos, de cómo ese virus migra de las que puede migrar, digamos, desde los murciélagos a la especie humana, precisamente porque los comportamientos o los hábitos alimenticios de esas zonas así lo permiten, entonces dan ese salto biológico. Ahora, si el virus fue un virus transformado en un laboratorio y colocado en los murciélagos y solamente ese panorama espiritual, digamos, lo pueden saber, digamos, con esa precisión, desde esa dimensionalidad serán, pues, obviamente, asumiendo esa responsabilidad quienes decidieron realizar eso, pero, es decir, los espíritus en realidad son muy prudentes en esta situación al analizar este origen, ¿no? De tal forma que si hay una responsabilidad, hay una culpabilidad, digamos, desde el punto espiritual, para quienes hayan generado eso, si en realidad eso llegara algún día a comprobarse de esa forma, ¿no? Porque, digamos, obviamente todo puede ser un proceso puramente natural, ¿no? Como han hecho saltos biológicos otros microorganismos de unas especies animales a la especie humana, ¿no? Sí, muchas gracias. Hay otra pregunta. Nora pregunta, buenas tardes, ¿qué es cierto es que la vacuna es mala? No, la vacuna realmente, todas las vacunas hasta el momento, digamos, son vacunas buenas, necesarias. ¿Por qué? Porque, digamos, están generando un proceso de fortalecimiento y de estímulo y de protección para los seres humanos, por lo menos durante de 6 a 9 meses. Entonces, que si hay que vacunarse, hay que vacunarse. Ahora, que hay gente que no se quiere vacunar, pues está dentro de su libre albedrío. Yo les cuento, digamos, en el hospital donde yo trabajo, hay un médico, 2 médicos, que ellos no quieren vacunarse, que ellos no creen en la pandemia, que la pandemia no existe. Y hay cantidad de información en internet que ustedes pueden encontrar sobre eso. Y vayan, analicen y cuál es la verdad. Entonces, si tanta evidencia científica nos habla, digamos, de los estudios, una vacuna para que llegue a la fase de aplicación humana ha pasado por lo menos 3, 4 fases desde su creación a la aplicación en otros niveles biológicos hasta la implementación en la especie humana. De tal forma que eso no es de la noche a la mañana que sale una vacuna y se aplica, digamos, en los grupos humanos. Entonces, sí es una ganancia desde el punto de vista de la tecnociencia, digamos, de poder disponer de una vacuna. En el hospital, por ejemplo, nosotros somos 950 empleados, el 99%
punto 9 ya estamos vacunados. Entonces, ¿por qué? Porque eso da un margen de protección. ¿Por qué vacunaron todos los de mayores de 80? Porque es la población que más debemos proteger. Ya están vacunando los mayores de 70 y así sucesivamente. En Estados Unidos ya están vacunando hasta los adolescentes, porque ellos están haciéndolo masivamente. Es decir, es una oportunidad que tenemos. La vacuna no le da a uno síntomas, no expresa efectos secundarios, pero sí nos da una ganancia grande para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces creo que es algo que es importante usarlo a nuestro favor, porque es parte del desarrollo de la ciencia en los tiempos actuales. Hace 200 años las vacunas no existían. Ni siquiera hace 100 años existían las tecnologías como hoy para el desarrollo de una vacuna tan rápido. Hoy hay una competencia entre varios países y varias empresas para estas vacunas, de tal forma que esto también tiene un trasfondo espiritual. En el libro, Manuel Filomeno de Miranda habla cómo esos equipos espirituales y cómo estos investigadores de la espiritualidad están ayudando a los investigadores de los laboratorios de las vacunas precisamente para desarrollar más rápido. ¿Cuántas inspiraciones no tuvieron ellos para acelerar este proceso y sacar adelante las vacunas? Entonces, es un proceso integral de ayuda a la espiritualidad en el plano físico y creo que es importante vacunarse. Y hay otra pregunta que es un poco relacionada con de las vacunas también. Dice que ¿es posible que las vacunas pierdan la efectividad ante la variación del virus? Claro, eso sí ocurre. No más con el virus de la influenza que llega cada año. Es decir, ahí las personas tienen que estarse vacunando para las nuevas cepas que aparecen pues, en cada etapa, digamos, cronológica. Porque los virus mutan, ¿no? Y entonces al mutar, digamos, su material, pues entonces ya la misma vacuna que servía ya no es eficiente inmunológicamente. Entonces, pero hasta el momento, digamos, de lo que se ha visto lo que refieren los epidemiólogos, es que inclusive, digamos, para estas nuevas cepas que han aparecido, hay también un factor protector de las vacunas actualmente. Es probable que si el virus cambia un poco más, digamos, se haga algo ineficiente, pero por lo menos todavía son eficientes en diferentes porcentajes, ¿no? En diferentes porcentajes. Listo, y hay una última pregunta. Dice, mi hermana tuvo COVID en julio del año pasado, lamentablemente quedó en estado vegetativo. El virus entró al cerebro. ¿Podríamos tener algún caso de obsesión ahí, aparte de alguna expiación o prueba que ella está pasando? Sí, más que una obsesión sería, digamos, un proceso más, una secuela, digámoslo así, expiatoria, porque si queda, digamos, en ese estado, digamos, de estado vegetativo, digamos, por un compromiso cerebral, de las redes neuronales, de la corteza cerebral, bien sea porque el virus le da una meningitis, una encefalitis, no sé exactamente qué pasaría, pero para que quede en ese estado, tuvo que haber tenido un compromiso mayor de esas meninges y sobre todo de las redes de la corteza cerebral. Entonces, eso implica, digamos que como hablábamos, hay una afinidad del virus en su sistema inmunológico por su parte biológica, pero es una afinidad no solamente biológica, sino que tiene unas causas espirituales para experimentar ese tipo de enfermedad y sobre todo que la lleve a esas secuelas tan profundas. Cuando ya queda en ese estado, hay una causa, digamos, que la lleva a pasar por ese proceso. Puede ser expiatorio más bien, pero no tanto obsesivo, ¿no? Porque obsesivo sería que una vez tratado, digamos, el perturbador, pues puede desaparecer la sintomatología, pero aquí ya hay unas secuelas de tipo orgánico, neurológico, y eso pues ya tiene implicaciones y causas espirituales más profundas, ¿no? Hacemos a Fabio entonces su intervención. Muchísimas gracias, querido Fabio, a nombre de la institución Rutas de Luz, reconocidos. Me da pena
Es decir, que no haya la oportunidad de más preguntas, pero tenemos enseguida la actividad del Evangelio. Entonces, Fabio, gratitud y mucha gratitud. Y para todas y todos quienes nos han acompañado en esta conferencia que nos ha dado muy iluminada, muy inspirada a nuestro querido hermano Fabio Villarraga como médico, muchísimas gracias. Entonces, Fabio, esta es su casa y lo que usted dijo, no solamente es decir, nos unen aquellos vínculos como espíritas, sino también como familias. Entonces, bienvenido, bienvenido y gratitud por siempre. Nos dispensan que no Bueno, más cabida, más preguntas, pero seguro estoy, Fabio, que usted no sale esta noche de acá a base de preguntas. sí, sí, sí. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Yo los Bueno, acompaño aquí en el Evangelio un ratico. bueno, gracias, muy amable. Bueno, entonces nuevamente le damos las gracias a Fabio por estar aquí hoy acompañándonos y le damos paso a Santiago con el Evangelio, el capítulo 16, empleo de las riquezas, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Buenas tardes para mis queridos hermanos. Ya están viendo pantalla de... Sí, Santi, ya lo estamos viendo. Entonces, el día de hoy, el tema que me correspondió fue empleo de la riqueza, capítulo 16. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Acordaos bien de esto. Vosotros, a quien domina el amor del oro, que venderíais el alma para poseer tesoros, porque puede elevaros sobre los demás hombres y daros los goces de las pasiones. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En esta parte nos deja algo bastante impactante, especialmente en el decir de la riqueza, en el poder hacer cosas majestuosas con dinero, con recursos, con la forma de someter a otro hermano. Y nos deja bastante intrigado en el sentido de que a pesar de que pueda uno tener el privilegio de tener ese poder, siempre se debe buscar la forma de apoyar, ayudar siempre al más débil, al más necesitado, y especialmente en esta época que estamos sufriendo, especialmente con la pandemia, en donde situaciones de familias, hasta el mismo entorno donde nosotros estamos, podemos evidenciar de que el poder o la forma de ayudar siempre a veces se va con un objetivo de demostrar un poco más de superioridad con los demás. Y lastimosamente eso nos afecta tanto en la parte moral como en la parte de nuestro ser. O sea, siempre vamos a estar con esa sensación de insatisfacción. Y lastimosamente en el momento de ir enfocando un poco esa forma de tener esas pasiones desbordadas y a veces nos llevan a cometer de pronto algunas deudas que en el futuro se nos vean reflejado en nuestras reencarnaciones o en la misma reencarnación que estemos. Realmente es algo bastante pensativo para ir mejorando cada uno en el proceso. Si pues sentí vuestra alma dominada por la codicia de la carne, daos prisa de sacudir el yugo que os abruma, porque Dios, justo y severo, os dirá, ¿qué has hecho, economo infiel de los bienes que te confié? Este poderoso móvil de las buenas obras solo las ha hecho servir para la satisfacción de satisfacción personal. Realmente cuando se tiene un poder, siempre quiere o siempre va con la forma de tener codicia a tener más poder y a tener un poco más de control. Lastimosamente, esta parte pues nos hace ver un poco más la insatisfacción y la infelicidad en las personas. Por más que podamos tener riquezas, siempre vamos a tener ese roce de de no sentirse realmente con la facilidad de tener una relación como más afín
con las personas de nuestro entorno. Pueden presentarse discordias entre mismos familiares, a veces los matrimonios se pueden llegar hasta la separación, y ahí es donde realmente nos hace falta el temor a Dios y ser un poco sumisos de que realmente es una oportunidad que nuestro Padre nos da para poder utilizar esos recursos o esos bienes que nos da en pro de nuestros hermanos. Si realmente tenemos la posibilidad de dar un plato de comida a nuestro hermano, pues es lo más satisfactorio. Y especialmente algunos magnates en las obras que hacen de las fundaciones es bastante significativo que con un poco de motivación, a veces ellos mismos entre su bloque de hermanos o de su entorno hacen campañas que ayudan por lo menos en construir casas, en darle por lo menos mercados a esos seres que realmente de pronto fueron damnificados por una catástrofe o que por lo menos en pandemia se encuentran económicamente de pronto en situaciones muy desfavorables y que ha sido como una luz especialmente para suplir esas necesidades. Adicional, no solo es la parte económica, muchas veces con una llamada o tener la disposición de escuchar a esos seres es muy gratificante. Realmente ahí es donde no se necesita tener tantas riquezas para poder uno hacer un momento de caridad y de generosidad con nuestro hermano. ¿Cuál es, pues, el mejor empleo de la fortuna? Buscad en estas palabras, amaos los unos a los otros. La solución del problema, ahí está el secreto para emplear el bien de la riqueza, las riquezas. Siempre nos busca o nos enfatizan es pensar en el prójimo, pensar en la forma de cómo se puede sentir la otra persona, en el sentido de que realmente el trabajo que ellos pueden hacer también es importante. Por lo menos en nuestro entorno laboral, a veces se puede presentar de que el jefe tenga una presión un poco más drástica con ciertos empleados y un poco más flexible con otros. Ahí es el momento donde puede empezar a generar un poco de dificultad entre el mismo grupo y a veces se ve reflejado en los resultados. Entonces, siempre en la forma de tratar a los demás es una de las partes bastante significativas y del proceso de reciprocidad, la ley de reciprocidad que busca siempre es de lo que doy, lo puedo recibir más adelante. Si yo doy amor, recibo amor. Si doy egoísmo, pues lastimosamente podré recibir más adelante egoísmo o la misma interacción se puede presentar. El que está animado del amor, el que está animado del amor prójimo tiene trazada su línea de conducta, pues el empleo agradable a Dios es la caridad la caridad, no es caridad fría y egoísta, que consiste en repartir a su alrededor lo superfluo de una existencia dorada, sino esa caridad llena de amor que busca al desdichado y lo levanta sin humillarlo. Cuando realmente demos algo a nuestro hermano, llámese un mercado o un consejo, siempre debemos enfocarnos en ser un poco comprensivos y especialmente tener esa humildad de que realmente estamos dando algo que puede ser muy valioso para él, en el sentido de que ese bien o ese mensaje que estemos compartiendo sea de bastante ayuda, tanto emocionalmente. A veces la parte de la emoción es un punto muy significativo para que una persona pueda continuar o pueda levantarse debido a ciertas circunstancias que se le puede haber presentado en la vida. Por lo menos en esta época, por lo menos cuando estamos pasando por un momento de un familiar que esté de haber dado positivo por COVID, la única o las estrategias que siempre se busca es que en el mismo entorno haya como esa compatibilidad y ese acogimiento de que realmente es
un virus que es muy mortal, pero si realmente le damos esa esperanza de que estamos ahí apoyando, la persona realmente va a sentir ese alivio, alivio, y las mismas energías van a ir ayudando a que el organismo pueda ir tratando de crear sus propios mecanismos de defensa y pueda superar el virus. Realmente la afectividad que se le da a un hecho en el cual de enfermedad es siempre el acogimiento de la familia. Es un motor bastante significativo para que puedan realmente poder sobrellevar esa enfermedad que está pasando. Rico da de lo que tiene, de lo que te es superfluo. Haz más aún. Da un poco de lo que te es necesario, porque esto aún es superfluo, pero da con sabiduría. No rechaces al quejambroso con miedo de ser engañado. Busca el origen del mal. Consuela primero, infórmate enseguida y ve si el trabajo, los consejos, el mismo afecto no serán más eficaces que tu limosna. Muchas veces escuchamos a nuestros hermanos de que problemas económicos es lo que más se encuentran en conversaciones, o problemas de emociones, que también es otro de los actualmente bastante críticos, especialmente por la parte de las redes sociales, en el cual vivimos siempre pensando en el otro, en sus publicaciones, en sus aventuras que tiene, y a veces nos dejamos un poco como abajo nuestra personalidad. O sea, que realmente cada uno tiene sus propios retos, sus propias metas, y pues que algunos de pronto podrán ser similares, pero realmente cada uno tiene su propio camino. Lo único que podemos en ese sentido es, si vemos en un hermano o un familiar o algún amigo en estado de pronto de depresión o de tristeza, escucharlo. A veces esa interacción que se tiene con él se puede llegar a encontrar de que realmente su proceso de tristeza se deba a una circunstancia de que no tenga de pronto otra actividad que lo saque de ese entorno, que lo motive a cambiar un poco su foco o su pensamiento. Lastimosamente, el pensamiento humano es un pensamiento a veces como especie de ciclo, que si nosotros no cambiamos el pensamiento vamos a seguir repitiendo, y eso lo que genera realmente es una depresión interna que a futuro puede pasar a hechos bastante lamentables como el suicidio. Entonces, realmente, en el sentido de poder dar un apoyo, un consejo valioso, o a veces invitarlo a unas salidas recreativas o encuentros que realmente lo cambie un poco de esa perspectiva, ayuda muchísimo para recuperar ese ánimo. Esparce a tu alrededor con el bienestar, el amor a Dios, el amor al trabajo y el amor al prójimo. Coloca tus riquezas en un fondo que nunca te faltará y te dará grandes intereses. Las buenas obras, la riqueza de la inteligencia debes servirte tanto como la del oro. Difunde a tu alrededor los tesoros de la instrucción y esparce entre sus hermanos los tesoros de tu amor, y ellos fructificarán. Severus Bordeaux, 1861. Aquí hay una parte bastante importante y que a veces no lo colocamos en práctica, especialmente cuando uno está aprendiendo cualquier tema. La mejor técnica de aprendizaje, tanto personal, es aprender el tema y explicárselo a otra persona. Eso ayuda primero a retener la información de la que estamos aprendiendo, y adicional nos ayuda a dar un plus para la otra persona, de sacarle de pronto en su ignorancia, o de darle un poco de iniciativa para que él pueda aprender, pueda tener un poco más de claridad de ciertos temas que de pronto puede ser un poco difíciles. Entonces, en ese sentido,
es de gran ayuda ese trabajo con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Y lo que comentaba, que realmente es el tiempo, que es uno de los recursos más significativos que nosotros podemos tener. Cada minuto que está pasando, realmente es un tiempo menos que nos queda en esta reencarnación para hacer grandes cosas, para hacer grandes proyectos en los cuales puedan dejar impacto en la sociedad. Realmente en una sociedad y en nuestro entorno siempre nos van a recordar es por lo que realmente nosotros compartimos con ellos, más no van a decir las riquezas que nosotros logramos tener, porque realmente las riquezas son pasajeras. Nosotros después de que desencarnamos, lo único que nos llevamos es nuestras obras que la vemos reflejada en nuestro perispíritu. Entonces realmente en el sentido de que el trabajo que debemos ir trabajando es bastante importante, tanto en la parte personal como con nuestro prójimo. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a Santiago por la explicación del Evangelio y en el chat también hay solo palabras de agradecimiento para ti y para Fabio. Vamos a hacer la invitación para la próxima clase del sábado, la próxima conferencia pública. Están todos cordialmente invitados. El tema es suicidio y su triste realidad espiritual, a cargo de Germán Telles Velasco, mi papá. Y están todos invitados para el próximo sábado. Ya para concluir esta actividad, vamos a darle paso a Xadis, que nos regale la oración de cierre. Bueno, finalizada la jornada de la tarde de hoy, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón de la mejor forma posible. Primero que todo, le damos gracias a Dios por la vida que tenemos, por permitirnos haber recibido los conocimientos que el doctor Fabio Villarraga nos esclareció con la conferencia del día de hoy y por el Evangelio a cargo de Santiago Barrantes, quien con sus palabras nos permitió vibrar en armonía y paz espiritual. Unidos a Cristo, nunca estamos solos. Hay una multitud de testigos que, como lo manifestó hace poco el Papa Francisco, a través de la oración, nos une en misericordia hacia toda la humanidad y a que pidamos perdón por todas nuestras fallas morales. Oramos por todos nuestros semejantes, quienes por la pandemia no pudieron despedirse de sus seres queridos. Oramos para que nuestro sistema inmunológico sea fortalecido y vibre con el sentimiento del amor hacia la paciencia, a la obediencia de la voluntad de Dios y no a la nuestra, a probar nuestra fe para que nos conduzca a reflexionar si cada uno de nosotros estamos en una prueba, en una expiación o en una misión hacia la regeneración moral. Nos unimos ahora en esta oración a Dios, nuestro terapeuta espiritual, para que sea el antídoto moral para fortalecer nuestra esperanza, nuestro equilibrio mental, nuestra irrestricta confianza en Dios, nuestros pensamientos tanto en el día como en la noche, y que a través de nuestros sueños, en el momento de ir a descansar, nos encontremos con nuestros seres espirituales
para que ellos nos ayuden a despertar nuestra caridad, nuestro amor de corazón sincero, nuestra sensibilidad y nuestra solidaridad hacia los demás. Que así sea. Muchas gracias a todos. Un abrazo para todos. Fabio, buen día. Cuídense mucho todos. Gracias. Así sea. Que así sea. Gracias. Así sea. Gracias. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, hasta Dios luego. los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.